Gracias, Malva. Gracias, Jo. Hola, buenas. Voy a tratar de convencerlos de dos cosas en esta charla. Lo primero es que programar es de verdad mágico y es un arte creativo que va mucho más allá de lo que uno pensaría como una técnica, digamos, ¿no es cierto?, propiamente tal. Y segundo, que la inteligencia artificial generativa es capaz de robar algo de esa magia, y la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde puede ser que en el futuro ningún ser humano sea necesario para programar? Y eso va a ser muy triste, ¿no es cierto? Porque es como que nos hubieran robado la poesía, que a todo esto también es parte de lo que nos amenazan. La historia de la programación y ChatGPT me ha recordado mucho dos pioneros, digamos. Uno fue profe mío, Pato Poblete, que fue mi jefe, fue el que tipió el primer mail que yo hice que funcionara conectando los computadores. Él siempre fue como mi profe. Y que alguna vez le escuché decir que la programación es un arte creativo, no es, digamos, no es lo mismo que, no sé, imprimir un tablero electrónico, ¿no es cierto?, o construir una máquina o algo así. Es un arte. Y que él sentía que estábamos enseñando mal la programación, porque en el fondo la gente que va a escribir que quiere estudiar literatura, que quiere aprender a escribir bien, no estudia como nosotros estudiamos programación. Uno no le pide escribir un poema y te lo corrijo para ver si está bien sin haberle mostrado nada. Lo que uno hace primero es estudiar las grandes obras literarias y los grandes maestros. Entonces él decía, lo primero que queríamos hacer es leer grandes programas de los grandes creadores y ir entrenándonos. Y eso me acordé mucho porque es exactamente así como ChatGPT aprendió a programar. En el fondo él leyó todos los programas que habían en la web y aprendió solo leyendo, ¿no es cierto? No, ni siquiera entendiendo lo que estaba haciendo. Y el segundo es Donald Knuth, por supuesto, que ese es el padre de este padre, que de hecho vino a Chile a dar una charla en los años 80, y él fue como el inventor de esta idea de lo que le llama literate programming, que es un poco distinto, pero que la idea era que en realidad los programas había que escribirlos como un documento, donde uno explicaba lo que uno quería que hiciera y al mismo tiempo escribía el código. Y entonces su idea era que había que escribir los programas como explicándole a un ser humano lo que uno quería y no a un computador, porque los lenguajes de programación están hechos como para que un ser humano le explique a un computador y no están hechos para que otro ser humano los lea, ¿okay? Y eso hace que leemos muy poco. Muchos de nosotros sentimos que es mejor reescribir un programa que adaptar un programa ya hecho, en fin, que es un error, ¿no? O sea, siempre uno debería tratar de leer más y entender más los programas. Muchos de los dibujos que van a ver en la charla están generados con Dalí, aprovechando que tenemos estas tecnologías disponibles, que es como el ChatGPT de imágenes, ¿no es cierto? Uno le dice lo que uno quiere y él genera las imágenes. Me encuentro muy divertido como las imágenes que genera. Entonces, mi historia con la magia es mi primera historia personal. Esta la he contado varias veces, pero nunca había hecho una charla en detalle de lo que me pasó. Yo era un niño estudiando computación en la facultad, cuando más o menos estaba estudiando programación ya un poquito más avanzada, aprendiendo el lenguaje C, y nos dieron de tarea escribir el juego del gato, ¿no?, que es como el tic-tac-toe en inglés, que tiene algunos otros nombres en español, y era que el computador jugara con uno, y uno podía jugar al gato y él me respondía. Que es un clásico programa recursivo, bonito, son de estos programas que empiezan a ser más difíciles, pero no es demasiado complejo. Voy a tratar de explicarles cómo lo escribí, cómo funcionó y por qué me hizo maravillarme. ¿Okay? O sea, descubrí que lo que yo había escrito hacía cosas inesperadas, ¿ya? Y eso es algo que me ha pasado muchas veces en la computación. Entonces, la idea, si no lo han programado nunca, la idea es muy simple. El juego del gato tiene varias gracias. Una es que es muy pequeño, el tablero es chiquitito, tiene pocas casillas, son 9 casillas en total. Entonces, es el tipo de programa donde uno, incluso en los años 80, uno podía evaluar todas las alternativas posibles, no necesita estas técnicas inteligentes como el ajedrez y qué sé yo, porque uno puede ir hasta el fondo y evaluar todo. Aún así, y lo vamos a ver después también, a mí me sorprendió mucho, y en los 80 esto se demoraba minutos, ¿okay? O sea, era realmente lento para jugar, pero uno podía esperar. Hoy día no se demora nada, digamos, pero en esa época realmente era lento.
Entonces, la idea es que tiene este tablero de 3x3 y básicamente lo que hacemos es darle un tablero al juego. La versión interactiva juega con un ser humano, entonces el ser humano es la cruz y el computador siempre es la O. Y lo que entonces uno hace es, va cambiando el turno a quien le toca jugar. Entonces, la idea del programa es, ok, muestro el tablero como está hoy día. Le digo al que le toca jugar que juegue y básicamente si es el ser humano el que va a jugar, ok, le dice dígame dónde lo va a poner, eso no lo va a mostrar, pero es obvio, digamos, le dice la coordenada que se y él juega donde el usuario dijo y si le toca al computador, que es O, vamos a llevar una función especial que juega computador, que ahí está toda la inteligencia por supuesto. Entonces juega computador, agarra un tablero y me devuelve un resultado. Y la idea es que modifica el tablero, digamos, donde jugó, ¿no? Las dos me retornan un resultado que es una evaluación de cómo quedó el tablero. Y la idea del resultado siempre es que puede ser pierde, empata o gana. Y es ahí donde las cosas se vuelven entretenidas porque en el fondo, si ustedes se fijan, digamos, yo le pido que juegue y él me retorna si pierde, empata o gana el jugador que jugó. Que normalmente, por ejemplo, si es el computador el que pierde, empata o gana, pero si es el usuario el que pierde, empata o gana. Entonces tengo que interpretar el resultado según a quién le tocaba jugar. Entonces el código se empieza a volver entretenido y es fácil equivocarse para un ser humano que está programando, ¿no? Y la idea entonces, bueno, si el resultado es gana, uno imprime el resultado, en fin, y finalmente uno muestra el tablero final. Eso es como todo lo que... Y cambia el turno para que y un ciclo, ¿no? Entonces este es el main, digamos, si ustedes quieren. Ahora, estos juegos son clásicos y el algoritmo es clásico, también se llama Minimax, que en el fondo los valores no son necesarios, o sea, en el gato depende mucho cómo juega la otra persona. Lo interesante del gato es que si los dos juegan bien, ninguno gana. Si uno parte un tablero vacío y los dos saben jugar, uno siempre empata. Entonces, uno solo gana si el otro se equivoca. ¿Okay? Entonces, si el programa del computador está bueno, él no debería perder nunca. ¿No es cierto? O sea, yo no debería ser nunca capaz de ganarle, ¿ya? Sin embargo, si yo juego mal, el computador debería ser capaz de ganarme a mí. Entonces, tengo que hacer un poquito adrede, digamos, la prueba, ¿no? Y nunca yo debería poder ganarle. Entonces, el resultado depende, por supuesto, de cómo va a seguir el juego. Entonces, es como un resultado probabilístico, pero la idea siempre es suponer que los dos van a jugar bien. ¿Okay? Esa es la regla. Entonces, si yo evalúo un tablero y el computador me dice, en este tablero yo gano, eso significa que da lo mismo lo que yo, usuario, haga, él siempre me va a ganar. Si me dice empata, dice, si de aquí para adelante los dos jugamos bien, va a ser empata. O sea, en un tablero vacío, por ejemplo, va a ser empata. Y si me dice pierde, no significa necesariamente que él va a perder, pero significa que si yo juego bien, le voy a ganar. O viceversa, si estoy evaluando el tablero al revés, bueno, sé que esto se da vuelta también, ¿no? Y de todas estas funciones que hay acá, juega computador es claramente la magia, ¿no? O sea, juega computador es el inteligente, entre comillas, ¿no? El que hace todo esto. ¿Y cómo hace juega computador? Lo que hace es básicamente elegir la mejor jugada posible dentro de las posibles. ¿Cómo elige eso? Busca casillas vacías dentro del tablero que le paso de parámetros y cada vez que encuentra una casilla vacía, prueba qué pasa si juega ahí. ¿Okay? Entonces en el código, si tengo una casilla con un blanco, le pongo una O y empiezo a evaluar. ¿Okay? Veo si el tablero, si ya gané, si está lleno, en fin, todas las condiciones de término, y si ninguna de esas condiciones ocurre, entonces ahí viene la parte entretenida, que en el fondo llamo a una función que le vamos a llamar evalúa, que se parece harto a juega, es como el hermano menor de juega, pero en que evalúa nunca modifica el tablero, o sea, el tablero que me retorna está siempre igual, ¿ya? En cambio, juega, modifica el tablero, juega, evalúa primero y después juega en una posición. Entonces, lo que hace el programa es, ok, juego o sea, estoy probando, tanteo una posición, le digo a evalúa que me evalúe este tablero para X, que le va a tocar jugar ahora, y yo me quedo con el resultado contrario a lo que él me dice, porque si al tipo le conviene ganar, a mí me conviene que él pierda, ¿no es cierto? Entonces le doy vuelta al resultado. El truco clásico en programación es que gana es 1, empata es 0 y pierdes menos 1, entonces hacemos la inversa nomás y con eso lo damos vuelta, es más fácil, pero es truco de programa nomás. Y después borro la jugada para que no me quede el tablero modificado y veo de todos los resultados cuál es el mejor posible. O sea, maximizo para O, cuál es el mejor resultado que pude obtener en las distintas jugadas que hizo O.
me quedo con la mejor, me quedo con las coordenadas de la mejor y juego en esa posición. ¿Okay? O sea, eso es juega computador, es más o menos simple. ¿No? Y toda la magia es evalúa, ¿okay? Que es una linda función recursiva. Yo en esa época estaba recién entendiendo recursión, estaba empezando a sentir esa magia ya inicial de la recursión, que siempre es mágica. Había visto las Torres Hanoi y todos esos programas que son maravillosos y que uno entiende cómo funcionan cuando uno los enfrenta por primera vez. La primera vez que leí el código de las Torres Hanoi dije, esto no puede ser, ¿eh? Esto es mentira, no puede ser que esto funcione. Estos programas son más concretos, como que uno entiende mejor cómo funciona y por lo tanto yo estaba entendiendo la recursión, estaba muy contento porque estaba entendiendo el código. Y entonces lo que hace evalúa es como muy equivalente a juega, pero no juega, sino que solo tantea y borra todo lo que hace. Y lo que hace es, para el jugador que recibe ahora de parámetro, porque se va alternando, prueba, busca un lugar donde jugar, lo pone ahí, ve si ganó, si el tablero quedó empate y no se puede seguir jugando. Y si se puede seguir jugando, le pide al jugador contrario, que si es O es X, si X es O, que evalúe en este nuevo tablero cuál es la mejor jugada que puede hacer, ¿no es cierto? Y nos vamos quedando siempre con el máximo de la jugada. En este caso, las coordenadas no me importan, porque no voy a jugar, así que no me importa cuál es la posición donde esa jugada es óptima. Lo que me importa es saber cuál es el mejor resultado que yo puedo obtener en este tablero, ¿ya? Y entonces me llamo recursivamente, que es muy bonito, porque en el fondo le paso el tablero modificado por este rato, pero después lo voy a parchar y voy a borrar todas las jugadas que hago, y voy probando hasta que los tableros se llenan, todas las movidas posibles que se pueden hacer. Y me quedo con la mejor y la retorno, ¿ok? Entonces dije, qué bonito, un programa bonito, está simpático, estoy entendiendo la recursión. Lo eché a andar, ¿ok? Y dije, voy a jugar con él a ver qué me da, ¿ya? Esto es mentira porque, por supuesto, no funcionó la primera. Tengo que hacerle harto debugging hasta que, pero esa parte no se la cuento a nadie. Entonces, finalmente funcionó el programa. Y en este programa no había interfaces gráficas, no había nada, entonces escribían en la pantalla y uno le ponía las coordenadas a mano. Era puro teclado y pantallas ASCII. Entonces, jugué bien, él jugó bien y empatamos. ¡Wow! Dije, este programa está maravilloso. Me mostró el último resultado, este es un caso real. Y el programa todavía lo tengo, estuve jugando con él ahora para la charla, así que les prometo que es verdad, que eso es lo que hace. Y me pone, empatamos y me juega ahí. Y de verdad yo nunca pude ganarle y empatábamos todas las veces. Perfecto, dije. Entonces, ¿cómo pruebo lo otro? Dije, tengo que jugar mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno juega mal? Entonces, bueno, uno no sabe muy bien cómo jugar mal, la verdad, pero voy a jugar un poco al azar, digamos, y voy a hacerlo. Y entonces, jugué esto, yo soy X, él es O. Entonces, yo jugué X arriba, en la mitad, en la posición que sería 0-1, digamos. Él me jugó en 2-0 y yo le jugué en 1-2. Y entonces, él lo que hizo fue, me puso ahí en 2-2, me dijo, te gané, y terminó el programa. Y dije, wow. Esto, o sea, primero pensé que estaba equivocado, porque uno mira ese tablero y dice, está lleno de alternativas, el tablero está casi vacío. Ya, pero él tiene razón, ¿ok? En ese tablero, en esa posición, da lo mismo lo que yo haga, él me ganó, ¿ya? Pero lo peor de todo era que me dijera que me ganó y dejara de jugar. O sea, era como sobrado, así que era como un comportamiento, era pesado conmigo, dame la oportunidad, demuéstramelo, no sé, fue terrible. Y la peor era que yo no había programado eso. ¿Okay? Yo nunca programé que el programa fuera sobrado y terminara antes de tiempo. Y por supuesto sí lo había programado, solo que no me había dado cuenta, ¿no es cierto? Y si uno mira el código, la razón por la cual esto es así es muy simple. En el fondo, cuando él evalúa, juega computador de un tablero, si ese tablero le da gana, que es en este caso, ¿no es cierto?, que en el fondo da lo mismo lo que yo haga, él ya ganó, entonces va a decidir que ya terminó el juego, va a hacer break del ciclo principal, va a terminar y va a salir. Entonces uno diría, ya, ¿cómo lo arreglo ahora para que siga jugando hasta el final? Pareciera fácil, le saco ese break y sigo jugando, y en realidad no es tan fácil, ¿eh? Porque, por otro lado, sí tengo que descubrir cuándo terminar. Y se parece a esa la condición de término, pero no es igual, ¿eh? Entonces al final lo parché, tuve que hacerle incluso esta primera función, esta juega computador, ahora retorna otro valor más, que es ganó, ¿eh? Que es como que ya terminó. O sea, gana es, yo sé que gané, pero vamos a seguir jugando, y ganó es que el tablero está lleno y está listo, y ahora podemos terminar, ¿eh? Pero tuve que inventarlo y no era fácil, tuve que cambiar la lógica y todo. O sea, la lógica normal, recursiva, tradicional, me llevó a hacer un programa que hacía una cosa totalmente distinta a la que yo había esperado. Entonces, tuve esas sensaciones, esas epifanías especiales que uno tiene de como que había creado algo
que tenía como una vida propia, que tenía como que hacía cosas que yo no había esperado. Un poco como la obra que supera a su creador, el hijo que uno cría y que después hace cosas que uno... era esa sensación, ¿no? Y dije, wow, dije, a esto me quiero dedicar toda la vida, ¿no? y es algo que creo que nunca lo he olvidado. Ahora, cuando uno discute hoy día con inteligencia artificial y qué sé yo, lo peligroso que es dejar en manos de estas cajas negras que nadie entiende muy bien cómo funcionan y cómo toman sus decisiones, el hacer cosas inesperadas, la verdad es que todo programa que nosotros escribimos es un poco así. Y eso no se lo decimos a nuestros empleadores ni se lo decimos a la gente que corre nuestro software. Pero la verdad es que es muy difícil garantizar que nuestro software no haga cosas inesperadas. Y le podemos hacer todos los testing y todas las cosas que ustedes quieran. Dado un input extraño, mi programa puede hacer cosas muy raras, ¿ya? Y por lo tanto, siempre hay un poco de azar y un poco de peligro en dejar un algoritmo a cargo de cualquier cosa. ¿Okay? Algunas otras sorpresas que me marcaron mucho en este programa, uno era lo que es la complejidad y los órdenes de magnitud, digamos, en los programas. Nunca esperé que un tablero de 9 casillas, donde además yo ni siquiera evalúo 9 casillas, sino que yo juego en uno, yo como humano, y por lo tanto el computador evalúa 8 casillas vacías, no más. ¿Ok? Pero se demoraba mucho tiempo en ejecutar. Y cuando me puse al principio pensé que estaba malo, que estaba en un loop y que estaba malo el programa. Después me di cuenta que estaba trabajando. Y si uno pone contadores en el programa, la función que evalúa tableros, estamos evaluando 8 posiciones posibles, pero cada una de esas 8 ya me evalúa recursivamente con una posición menos, hasta que termina el tablero, y después vuelve atrás y después sigue llamando. Se llama 30.000 veces evalúa. ¿Okay? Entonces, uno decía, o sea, si a mí me hubieran dado por apostar y decir, y es un número alto, yo habría dicho 1000. ¿Okay? O sea, exagerando así. 30.000 veces es mucho. Y si yo le digo evalúa un tablero vacío, que es una tontera porque es un poco lo mismo donde uno juegue, pero si uno le dice evalúa las 9, o sea, una casilla más, son 270.000 veces. ¿Eh? Eso porque el factor multiplicativo es 9 veces el mismo trabajo que hice la vez anterior. Eso fue, para mí fue así como wow. Esto y no tiene mucha lógica. Lo peor es que si ustedes lo piensan, todos los tableros posibles son muchos menos. Son 2 a la 9, digamos, que son 2 posiciones posibles en 9 posiciones. Entonces, en realidad estoy evaluando muchas veces el mismo tablero en el algoritmo que hice y por eso uno lo puede optimizar. Uno se puede acordar del tablero y después decir, esto me dio tanto, no tengo para qué seguir evaluando lo que ya había esta posición, digamos, ¿no? Pero en el fondo, la verdad es que es una enorme cantidad de veces, y eso me llevó a mostrar que el factorial, porque el orden de magnitud del algoritmo es n factorial, donde n es las casillas. Si le ponen 4 por 4, el programa es mucho más complejo y lento que lo que es. Y n factorial es peor que el exponencial, es peor que... O sea, ahí me di cuenta, wow. Eso, y como que entendí que los órdenes de magnitud son de verdad, ¿no? Es como cuando uno hace un sort normal y lo hace de repente con números de verdad grandes y uno dice, wow, o sea, en n cuadrado es de verdad... Tenía razón mi profe de algoritmo que eso era serio. Esto fue un poco parecido. Ok, entonces, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el resumen de la magia que uno siente cuando uno programa? Y espero que todos ustedes la hayan sentido y lo sientan. Por una parte es esto que uno crea algo que tiene vida propia. Me gusta mucho el símil que hacía Dawkins con la evolución cuando creó a la vida, digamos, que en el fondo es como que es como ustedes fueran a programar un robot que va a estar en Marte, y después en Marte va a vivir y va a explorar Marte, pero no va a tener ningún contacto con ustedes. O sea, ustedes no van a tener radio con control, no lo pueden modificar ni lo van a poder comunicar con él. Y el objetivo de ustedes es que ese robot viva el mayor tiempo posible, y bueno, supongamos que es un robot que se puede reproducir para que así pueda conquistar el planeta. Entonces, ¿cómo uno lo programa? Entonces, la idea es que justamente uno programa muy parecido como somos nosotros, como son los seres vivos. Una parte así built-in, cableada en hardware que no se puede modificar, que es, por ejemplo, tratar de instinto de supervivencia, ¿no es cierto? Correr cuando uno tiene miedo, cosas así que son totalmente no programables. Y una parte soft, ¿no es cierto? Que es una parte de nosotros que aprende, que se adapta. Entonces, el programa es un poco parecido, ¿no? O sea, el programa es como un ser que uno lo manda, que tiene una cosa, el código está codiado, pero los inputs son distintos y por lo tanto lo que hace frente a los distintos inputs es muy diferente y nos sorprende. Ok, creatividad. Escribir un programa no es, digamos, no es
no es como, no es como hacer un puzzle, ¿no? Donde uno tiene básicamente que seguir, digamos, una estructura y respetarla. No es seguir una lista de instrucciones y funcionar. Un programador no aprende a programar, digamos, leyendo la lista de instrucciones y implementándola. Hay un acto creativo real detrás, ¿eh? Y de hecho hay gente que tiene talento para esto, y esto igual que el arte. Hay gente que, chicos, digamos, saben programar sin haber entendido ni tenido mucha experiencia, y hay gente súper inteligente que es nula para programar y que no aprendió nunca, ¿ya? Computación es un curso donde todavía hay gente que reprueba el primer año en computación, el curso de programación, y que son excelentes ingenieros y van a ser excelentes ingenieros en un montón de áreas, pero para esto tienen cero talento. Entonces es como el tipo como yo para pintar, digamos, que tengo cero talento para eso, y es muy frustrante porque uno tiene la imagen y la idea de lo que quiere hacer y sale cualquier cosa. Esto es un poco parecido. Ok, pasemos ahora a que nos van a robar la magia. ChatGPT es impresionante lo bien que programa, ¿eh? Si ustedes le piden un programa en Python o algo que haga algo, lo hace súper bien y es súper interesante. Y lo más interesante de todo es que aprendió a programar exactamente igual como aprendió a hablar. Las dos cosas son mágicas y maravillosas. Yo estudié inteligencia artificial, digamos, cuando chico en los años 80, 90, y para mí esto no lo íbamos a lograr nunca. Yo pensé que nunca íbamos a tener un sistema que aprobara el test de Turing, si ustedes quieren, digamos, en el sentido de hablar como un ser humano, ¿eh? Intentamos hacer cosas, eran pésimos. Todos los que ustedes han interactuado con chatbots antes de ChatGPT, ¿no es cierto?, saben lo malo que eran esos sistemas para hablar y conversar. Y de repente tenemos uno que aprendió a hablar. Eso ya es mágico. Es bien loco ahora, pero a mí me impresiona más y me sorprende más que haya aprendido a programar. Casi como que me da más rabia, para serles franco, porque que hable está bien, pero que programe, eso ya es como inaceptable, ¿eh? Entonces, la primera es cómo aprendió igual que hablar, y eso también es mágico. O sea, no tiene un algoritmo, una red neuronal específica para aprender a programar. Él leyó toda la web, armó su espacio vectorial, se ve ahí con su red neuronal gigantesca y qué sé yo, y tal como habla francés, habla inglés, habla chino, también programa en Python, ¿ok? Y en varios otros lenguajes. La gente que critica a ChatGPT y eso le llama un loro estocástico, ¿eh? Que es como un loro que aprendió a hablar muy bien pero que no tiene idea de lo que está diciendo. Y en cierta parte es verdad, porque suponemos que entender es otra cosa, salvo que alguien después nos demuestre que entender no era eso. Pero sí es verdad que repite y aprendió a puro ejemplo, digamos, ¿no? Que a todo esto es más o menos como aprendimos nosotros, porque todo niño aprende a hablar sin entender la gramática, ni sujeto, ni predicado, ni ninguna regla esa del colegio, y aprenden a hablar súper bien. Y aprenden porque escuchan y ven y entienden, y entonces van armando, y como que descubren la estructura del lenguaje, ¿ok? ChatGPT hizo lo mismo, descubrió la estructura del lenguaje, descubrió la estructura de la programación, y peor aún, descubrió la lógica. Y eso es bien mágico. Ahora, los niños también lo hacen. Yo no les enseño lógica, ¿no es cierto? No les digo, oye, A implica B, significa que, no, nada. Ellos aprenden a discutir y aprenden a argumentar con lógica de puro ejemplo, digamos, ¿eh? ChatGPT también descubrió la lógica en la conversación, por eso es capaz de tener conversaciones casi humanas, y aprendió la lógica de la programación, ¿ya? La descubrió, si ustedes quieren, porque no se la enseñamos, sino que le mostramos un montón de ejemplos. Ok, ¿qué significa ser inteligente? No estoy muy seguro, pero para mí esto es inteligente en el sentido de lo que nosotros pensábamos que iba a ser la inteligencia artificial. O sea, esto logró el objetivo como el santo grial de la inteligencia artificial de los años 80, que era alguien que fuera capaz de hablar, y ni siquiera habíamos pensado en alguien que fuera capaz de programar, para serles honestos, pero que haberlo logrado ya es increíble, ¿ya? O sea, esto es claramente algo inteligente, no tengo idea qué tipo de inteligencia es. Hay gente que dice que es como una inteligencia alienígena, porque es un poco distinta a la nuestra, pero hace cosas muy parecidas. Ok, ¿qué significa esto? Primero que tenemos que volver a estudiar un montón de cosas, ¿ya? Yo creo que el hecho que el lenguaje fuera... Todos nosotros creímos en algún minuto que el lenguaje era así como el sumum de la inteligencia humana, era lo que nos marcaba como inteligente y nos hacía distintos a los animales porque éramos superiores, porque teníamos lenguaje. Yo diría que eso claramente es mentira. El lenguaje es de las cosas fáciles, ¿ya? De hecho, no hemos logrado un robot que nos lave los platos en el lavaplato de la casa, que sería harto más útil que uno que me escriba poemas, ¿eh? Todo esto. Pero eso no sé si eso significa que eso es más inteligente que hablar, pero sí sé que de alguna forma es un problema más complejo.
que el lenguaje. O sea, el lenguaje terminó siendo un problema simple, si ustedes quieren, y eso es muy raro. Entonces, ¿es programar también un problema simple? Porque si lo es muy triste. ¿Okay? Eso es lo que voy a tratar de evidenciarles hoy día. Entonces, hice un esfuerzo específico, lo hice solo para esta charla, primera vez que lo hago. Se me hicieron trabajar mucho, para serles franco. Que era que también ChatGPT puede programar. Entonces retomé mi viejo problema del gato y dije, veamos qué hace ChatGPT, a ver si cae en las mismas trampas que yo, si se equivoca igual que yo. Sí, por supuesto, el peor caso sería que resolviera todo el problema y lo hiciera todo perfecto y fuera, no sé, más eficiente que el mío. A pesar de que yo lo escribí cuando niño, pero aún así, digamos, me habría dado mucha rabia. También ver qué tipo de código genera, qué tan entendible es, ¿no es cierto?, qué tan legible. Era para jugar, digamos. Y creo que es un problema bonito porque es un problema que no es tan simple, pero tampoco es difícil de explicar, ¿no es cierto? O sea, es algo. Entonces, lo usé de ejemplo. Y bueno, y tengo otra gracia que es como me enamoré del programa del gato, lo he usado mucho en mi vida. Se los doy de tarea a mis alumnos y entonces hacemos un programa del gato que calcula en paralelo entre procesadores distribuidos, la evaluación. Lo uso porque todo es el gato. Entonces conozco como todos los errores que un alumno, digamos, vamos a suponer que los alumnos son seres humanos normales. En ese supuesto es como los errores que un ser humano comete cuando programa. Los conozco de memoria, ¿ya? Y estuve también jugando con Bard en paralelo, que lo uso mucho de comparación. Entonces a Bard le pedí lo mismo, pero duró así como una iteración, ¿no? Lo que me imaginó era tan malo, ni siquiera compilaba, ni siquiera funciona, ¿no? Así que me aburrí, digamos, ¿no? Me quedé con ChatGPT. Así que todos los ejemplos que vamos a conversar es ChatGPT propiamente tal. Y esta es la historia. Primero le dije, quiero que me escribas un programa en Python que juegue al gato. Punto. Eso fue todo lo que le dije. Y le dije al gato. Un poco adrede, digamos, ¿no? Es como yo le habría dicho a ustedes si le hubiera dado una tarea, ¿no es cierto? Le digo, escribe un programa que juega al gato. Y lo más maravilloso de ChatGPT, que a mí siempre me impresiona, es que siempre entiende, ¿no? Y entendió perfecto lo que yo quería. Hizo lo menos que pudo hacer, y eso también es muy humano. Hizo el menor trabajo posible para cumplir con mi mandato. Y entonces me hizo un gato, perdón, me ponía un tablero y permitía que dos humanos jugaran con ese tablero y cada uno iba poniendo sus posiciones y el programa decía si empató, si ganó, nada más. No evaluaba ni una cosa, era como una interfaz de juego nomás. ¿Ya? Muy simple, pero estaba bueno, funcionaba. Entonces le dije, ya, bueno, alarguémosle el prompt, ¿no es cierto? Y le dije, ¿podéis modificarlo para que me hagas un programa que permita que el jugador juegue contra el programa y el programa también juegue? Y me dijo, claro, me dijo, y me generó uno. Y el programa generaba movidas al azar, en cualquier parte. Sí. Es como un alumno flojo, si ustedes quieren, ¿no? Siempre hace lo menos que uno para cumplir con lo que uno le dijo. Entonces, ok, le dije, mira, ya, pero ¿podéis hacer que él juegue bien y que busque la jugada óptima, que me evalúe los tableros y que haga eso? Y fue muy divertido porque contesta muy simpático siempre. Me dijo, eso es un poco más complejo, ¿eh? Pero lo hizo, ¿no? O sea, como que se quejó así, se me estoy pidiendo mucho. Y me generó un Minimax, me hizo exactamente el mismo código que había hecho yo con la llamada recursiva, un poco más complicado, pero estaba súper bien, súper bien. Y jugaba bien, perfecto. Y no caía en mi trampa, jugaba hasta el final, implementó todo perfecto, súper bien. Me asustó, yo dije, wow, este tipo es demasiado bueno, ¿eh? Pero estuve mirando el código y tenía errores así tontos de código muy de niño, digamos, donde usaba, por ejemplo, a esta función que evalúa recursivamente le pasaba una profundidad que es como la profundidad recursiva, que se usa mucho cuando uno quiere cortar estas evaluaciones a un cierto nivel para que no se demoren demasiado, pero él las hacía todas. Entonces nunca usaba esa variable, entonces tenía como variables inútiles y cosas. Entonces le dije, oye, tu código está bien, pero no está muy bonito, tienes una variable repetida, ¿puedes revisarlo y hacerme una mejor versión? Y entonces me lo arregló, eliminó la variable repetida y lo echó a perder. Dejó de jugar bien. Jugaba, jugaba pésimo. Al final ponía la ficha en cualquier lado. Entonces dije, wow, es interesante. ¿En qué se equivocó? Bueno, esto es donde más he trabajado es en esto, porque tengo que entender el código que él hizo, hacerle debugging y cachar dónde está equivocado. Es muy entretenido. Ok, este es el error 1. ¿Ya? Lo vamos a llamar error 1. Después vamos a analizar cuáles fueron todos los errores que cometió. Y le dije, revisa el código, le dije yo, porque no está jugando bien. El algoritmo de optimización no está bueno, le dije, porque me está ofreciendo malas jugadas.
Me dijo, perdón, me dijo, voy a revisarlo bien. Ya sé, me dijo, lo acabo de corregir, ahora está súper bueno. Y me entregó el mismo código. Pero súper mentiroso, tengan cuidado. No solo es flojo, sino que además es mentiroso. Y entonces fui más específico y le dije, mira, porque ya a esa altura había hecho el debug y cachaba dónde está el error. Le dije, mira, el error está en tal parte. Le dije, yo aquí te equivocaste en estas variables. Me dijo, sí, tienes razón. Y me generó un código que ahora se caía en la ejecución. ¿Okay? O sea, pero lo arregló, era verdad que lo había arreglado. Y le dije, oye, esta parte no ejecuta, se cae con este error. Ya me dijo. Y ahora lo arregló, pero quedó malo de nuevo. O sea, arregló el error de compilación, pero echó a perder lo que había arreglado de nuevo. Le volví a explicar, le dije, mira, acá esta variable está mal pasada. Y me dijo, ya. Y lo arregló y ahora lo generó bien. Entonces tenemos un programa que juega. Entonces le dije, oye, ¿y le podrías agregar una interfaz gráfica para que en vez de esta cosa así de texto me ponga una ventanita y sea bonito y qué sé yo? Perfecto, me dijo. Y me hizo una interfaz bien fea, pero funcional. Con las librerías, le agregó todos los códigos, los llamados, bien, sí, bonito. Y me lo echó a perder de nuevo. No, perdón, miento. Me volvió a hacer el programa FOME ese que permitía que 2 personas jugaran. ¿Okay? O sea, como se olvidó de lo que estábamos haciendo hasta aquí. Lo partió de nuevo. Entonces le dije, ya, pero y puedes optimizarle. Y ahora empezó a jugar mal de nuevo, pero el error fue otro. ¿Okay? Entonces, anotémoslo como error 2. ¿Ya? O sea, ha cometido 2 errores de lógica fuera de las otras tonteras que hice. Y de aquí para adelante no logré que lo arreglara nunca. Le apunté el error 10.000 veces. Le dije, la línea insistía, me da lo mismo, y daba vuelta al código y arreglaba otro lado, pero nunca logré que me arreglara el problema que yo ya sabía cuál era. Ya. Entonces, volviendo ¿en qué se equivocó? ¿Cuáles son los errores de lógica que cometió? Son muy interesantes. Primero, lo primero en que evalúa, que es la llamada recursiva, ¿no es cierto? Está todo bien, pero la primera vez que uno lo llama, hay que darle los parámetros iniciales. ¿Se acuerdan? En el fondo hay que decirle qué jugador, qué tablero, hay que como que inicializar la llamada, ¿no es cierto? Y ahí se equivocaba. Es como, imagínense que en vez de haberle dicho O, le hubiera dicho X, en realidad era un parámetro que era true o false y los dio vuelta, digamos, ¿no? Es súper humano, pero es el clásico error de programación de una función recursiva es equivocarse en la llamada inicial, ¿no? Porque le doy los parámetros iniciales y sobre todo en esta que como que juega el otro, pero está jugando para mí, tengo que tomar la evaluación al revés. Es súper humano. Y el error 2 es tal vez más humano todavía. Usa una variable turno, que es la que es global y que dice quién está jugando en este minuto, y se enredó porque en realidad le está usando para ver quién juega y después piensa que es para quién está evaluando, en este que empieza a dar vuelta a los jugadores en la evalúa. Entonces usaba siempre el que estaba jugando, que era el computador. Entonces siempre pensaba que era O el que estaba jugando y se olvidaba del parámetro que se había pasado a sí mismo. Entonces, como que se equivocó de variable, ¿no es cierto? Que las dos son lo mismo, pero no es igual, digamos, ¿no es cierto? Y se equivocó. Y usó una variable global en vez de una local que era la que tenía que usar. Pero súper humano, ¿eh? Eso, todos hemos cometido ese error alguna vez, digamos, que la variable que se parece, pero que es distinta, pero que está en otro lado y que es global, entonces uno la puede usar siempre, y la puse ahí cuando no era. ¿Ya? ¡Wow! Ok. Ambos errores son muy interesantes porque por una parte son muy humanos, por otro lado son difíciles de arreglar. Me hizo trabajar harto para cachar dónde se estaba equivocando. Usaba el mismo código ineficiente que generé yo, o sea, es muy humano para programar, suponiendo que yo soy humano, y no cayó en las mismas trampas que me funciona a mí. Esa imagen está generada por Dalí también, ¿eh? Está muy buena. Esa es de las imágenes que me gustó que me generó Dalí. Que era como le pedí un robot asombrado. Ya. Seguí jugando un poco más, no vale la pena seguir mucho más, pero le pedí que lo programara en C. Falló más o menos parecido a como lo hacía así. Le pedí después que le agregara una interfaz gráfica. Siempre que uno le pide agregar una interfaz gráfica, como que echa a perder el programa. Y eso es interesante porque, en realidad, si uno mira el código, agregarle una interfaz gráfica cambia mucho la lógica del programa, porque las interfaces gráficas empiezan a generar estos eventos que llegan en momentos raros, y entonces como que toda la estructura del programa hay que cambiarla para poder tener una interfaz gráfica. Es mucho menos inocuo de lo que uno pensaría en el algoritmo. Ya, eso. Entonces, si inventamos el test de Turing de la programación, ¿eh? Entonces en el fondo, en vez de engañar a un ser humano, de que esta persona es un ser humano que contesta, vamos a pensar que este es un programa que programó un ser humano. O sea, ChatGPT programa tan bien como un ser humano o no. Yo diría que ChatGPT aprueba.
en el sentido que no es que me genere un programa perfecto, un ser humano tampoco me genera programas perfectos, pero me genera programas muy humanos, lo cual tiene lógica porque aprendió de puros programas humanos. Incluso cuando está malo, está mal escrito como se habría equivocado un ser humano. ¿Ya? No son errores muy novedosos ni muy... Ahora, ¿por qué falla? No es muy obvio, porque puede ser que haya leído programas erróneos en Internet, total, no hay ningún filtro de lo que él encontró. Yo más bien creo que son errores de lógica, donde la lógica es demasiado compleja nomás, en ese tipo, como en el gato. ¿Ya? O sea, entender esa lógica que él determina de la conversación y qué sé yo. Supongo que una conversación epistemológica con un filósofo también debe cometer esos errores. Yo no soy capaz de probarlo en eso, pero en algoritmos me da esa sensación. Lo que es más exasperante es que es esa forma que tiene de no dudar y de decir, ve, aquí te lo arreglé y te dice en esta línea arreglé este código y todo mentira, si no hizo nada. ¿Ya? Hablando con un tipo que de verdad sabe de inteligencia artificial, que programa estas cosas y las usa, me dice que en realidad lo que pasa es que esto es puro show. O sea, cuando yo le digo, arréglame este código, en realidad él no tiene idea de lo que es arreglar un código y en realidad me está generando todo de nuevo a partir de todo el prompt que tiene, la historia y qué sé yo. Entonces, es casi magia por la temperatura, estas cosas que hace que genera respuestas un poquito distintas a las anteriores, que a veces le achunta a arreglar el error, y a veces no le achunta, porque no, y a veces genera lo mismo, porque es la única solución que tiene en este minuto. Y no es muy capaz de, no sé, leer su propio código, analizarlo, y qué es lo que uno haría. Entonces ahí falla radicalmente. Ok, es útil lo que genera enormemente. Por ejemplo, esta versión con la interfaz gráfica, eso es maravilloso. A todo programador es una lata tener que agregarle esos llamados a millones de cosas y headers y no sé, y uno tiene un copy-paste de hacer de millón de partes, pero además está malo porque después se equivoque. O sea, hacer un template de un programa que haga algo para que después ustedes lo modifiquen es maravilloso. ¿Ya? ¿Nos robará la magia? También le puse un robot enfrentando la duda. Sale muy bueno también. Yo no creo que podamos arreglar ChatGPT para que programa mejor que lo que está programando hoy día. Yo creo que, y en el lenguaje me suena que es un poco parecido. Yo creo que esto nos va a hablar mejor que lo que habla hoy día. ¿Ya? Y, por ejemplo, evitar las alucinaciones, todo ese tipo de cosas que están muy de moda, jugar a eso, es difícil apostar a que eso lo logren. ¿No? Mucho más fácil es acotarle el espacio de respuesta y alinearlo que solo responda a algo y no se meta con otras cosas, pero hacerlo así genérico para que funcione mejor es muy distinto. Ok, tal vez uno podría jugar a que él pruebe los programas que genera, por ejemplo, que es lo que uno hace. Uno no lee el programa y ve si está bueno o malo, uno lo ejecuta. A lo mejor a ChatGPT uno debería dejarlo que ejecute sus programas, vea los resultados y los analice. Y a lo mejor no es ChatGPT, a lo mejor es otro software estructurado de otra forma que usa ChatGPT para estas cosas. No estoy seguro, pero estoy casi convencido de que parte del problema de ChatGPT es que no entiende realmente lo que está haciendo. Y eso se nota en estos errores de lógica que en el fondo implican entender más profundamente. Por lo tanto, la buena noticia, que por supuesto tiene un sesgo personal, es que creo que la magia nos va a pertenecer para siempre. Yo creo que no nos van a robar la magia, sí nos van a robar el tedio, y sí nos va a servir para usar un montón de cosas. El software que estoy usando para generar mis slides se llama Beautiful AI, me gusta mucho, genera slides muy bonitas y tiene una gracia que que tiene inteligencia artificial, entonces yo le puedo pedir un prompt y le digo, genérame una charla con slides sobre tal tema. ¿Ya? Les prometo que esta charla no fue generada así, salvo este slide, donde le dije que quería hacer una charla sobre para qué podía servir la programación de ChatGPT y la inteligencia artificial en el futuro para los programadores. Se las dejé tal cual, porque habla solo inglés por ahora, así que le genera charla en inglés. Y está harto bueno, ¿eh? Está harto bueno. En el fondo, completar código, o sea, están en la mitad de un código y le dice, termíname esta función para mí, es seguro que puede hacerlo. Buscar bugs en código, ¿no es cierto? O sea, detectar patrones, digamos, que significan código mal escrito. Reestructurar código, generar código, así como un template, ¿no es cierto?, donde yo después me meto a hacer cosas. Asistentes personales que aprenden cómo programan ustedes y cuáles son los errores que ustedes cometen. Está entrenado para ustedes, ¿no es cierto? Se le va a decir, oye, tú siempre te equivocas en esta cuestión y ten cuidado. Y por supuesto, vulnerabilidades, seguridad. Lo dejé tal cual, ¿eh? Esto es lo que, si él lo dice, digamos, debe estar más o menos bien. Ok,
¿Cuáles son los grandes desafíos que vienen hacia adelante? ¿Cómo, igual que los robots en las manufacturas, ¿no es cierto?, en la fábrica, cómo mezclo robots con seres humanos no es trivial. Cómo hago que el robot haga su pega y no estorbe, y cómo que el ser humano trabaje con el robot de buena forma. Vamos a tener que descubrirlo, pero claramente es un camino. Es como tener un aprendiz de programación trabajando con uno. Entonces, como en el hospital cuando está el médico joven detrás del médico experto, entonces le dice, tú corta esta parte de la operación por un ratito, yo lo estoy supervisando. Es así, ¿ya? O sea, denle pega, pero supervísenlo mucho. Es un aprendiz, además un aprendiz medio alcohólico, diría yo, que lo he estado mirando, y por lo tanto, úsenlo, y úsenlo, es muy importante que lo usen, pero con mucho cuidado, porque es además chamullento y por lo tanto impresiona, y eso hace que uno tienda a confiar más en él de lo que uno debería. Porque como somos humanos, creemos que es humano y parece suficiente. Ya, y debo reconocer en esto que le he tomado un enorme cariño a ChatGPT después de haber jugado tanto con él, y lo quiero a pesar de lo mentiroso que es. Eso. Gracias. Muchas gracias, Jo. ¿Acá? Sí. Muchas gracias, Jo, de verdad. Ahora pasamos al área de preguntas. Quisiera saber del público, ¿quién tiene preguntas? Yo sé que todos. Ahí. Les pido, por favor, que hagan las preguntas con el micrófono, porque como va a quedar esto grabado, para que se escuche la pregunta y lo escuche la gente que está viendo el streaming. Ok. Me llama la atención que dijiste que nunca nos van a quitar la magia de poder programar. Entonces, ¿crees que finalmente la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de comprender lo que está haciendo? Exacto. A ver, más bien, dicho de otra forma, yo creo que la inteligencia artificial generativa, como está hoy día, estas transformers, las redes neuronales que hacen que ChatGPT hable y converse, no van a entender nunca realmente lo que están haciendo, ¿ya? Porque no lo entienden, porque no son así, no fueron hechas para entender. ¿Ah? O sea, lo más mágico que ha ocurrido es que algo que no entiende, en el sentido que nosotros creemos que es entender, salvo, como te digo, de repente vamos a demostrar que en realidad nosotros tampoco nunca hemos entendido lo que decimos, pero suponiendo que el entender es otra cosa, ellos no entienden, ¿ya? Y no están hechos para entender. Una red neuronal está hecho para detectar patrones, replicarlo, y las generativas lo que están haciendo es generar texto con el mismo patrón que ellos aprendieron. De verdad no hay ninguna inteligencia detrás, por lo tanto, es inteligencia en el sentido de entendimiento, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que eso no va a llegar más lejos ni en el lenguaje ni en la programación. Esto es como el sumum de lo que logra esa tecnología, que es maravilloso y es bien impresionante, pero entender es otro problema. Ahora, capaz que algún día encontremos una tecnología que lo logre, pero no es esta. Y una hipótesis, porque hay gente que piensa que sí, pero hay mucha gente, sobre todo las que trabajan más en el área, que piensan que este es un camino es como un camino acotado. O sea, como que hasta aquí llegamos, está muy bien, pero por mucho plata, esfuerzo, CPU que le pongamos, esto no va a poder ser mucho mejor que lo que es. Y por lo tanto no va a lograr entender nunca. Chicos, ¿más preguntas? Quisiera hacer una consulta. ¿Cree que realmente hay cierta manera dentro del mercado, como dentro de una especie de hype sobre la inteligencia artificial o lo que puede hacer la inteligencia artificial? Porque no sé. Es decir, viene un poco como metiendo como todo algo inteligencia cuando no necesariamente lo es. Sí. Porque igual uno trabajando en tecnología es como cacha que la inteligencia artificial son como muchas tecnologías. Uh-huh. Y han habido hypes en la historia que no nos han llevado a nada, ¿no es cierto? Sí, es muy buena tu pregunta. Yo creo que sí, que hay un hype exagerado, pero también creo que esto es distinto a lo que ha ocurrido antes. O sea, para darte un ejemplo, yo llevo 40 años en esto, partí conectándome a Internet y conociendo Internet cuando era chico, y cuando yo vi Internet por primera vez, sentí algo. Sentí así como, wow,
Esto es algo mágico, no tengo idea para qué va a servir, pero siento que es súper importante y que hay que... era como el concepto, que un computador pudiera hablar con otro computador en cualquier parte del mundo, era algo que, wow. Entonces, creo que no miento si digo que en estos 40 años esta es la única otra vez que he sentido algo parecido. O sea, cuando tú hablas con ChatGPT, tú sientes que ahí hay algo que es otra cosa. Entonces, no va a resolver todos los problemas y la IA no sirve para todo y yo creo que no va a entender y que no va a hacer... O sea, también hay un hype, obviamente, alrededor de esto, pero sí creo que la inteligencia artificial generativa es un área donde vale la pena hoy día invertir si son una empresa, invertir tiempo si están en el área, jueguen con ella, piensen, usen la API, digamos, de OpenAI para jugar a hacer cosas. O sea, yo creo que aquí hay algo que nos puede cambiar la vida, digamos, y que puede cambiar a la sociedad como fue Internet en su minuto. De acuerdo. Ya la última pregunta que viene desde el chat, viene desde Cristian Carrasco, que dice: ¿ChatGPT se podría envenenar a sí mismo generando código espagueti, dado que no es capaz de entender y solo busca patrones? ¿Se podría? Se podría ser capaz de envenenar a sí mismo generando código espagueti, ya que solo busca patrones. Sí. No lo sé, es buena pregunta. Hay que averiguarlo. Claro, habría que preguntarle a ChatGPT qué piensa. Claro, es como... A ver, digamos, o sea, si tú le pides a ChatGPT que haga cosas, él siempre las hace, digamos, y siempre trata de cumplir. Por lo tanto, si tú le pides algo como eso y le especificas lo que quieres hacer, probablemente es capaz de hacer cosas así, como generar un nuevo ChatGPT que haga. Pero es difícil porque en el fondo el código de ChatGPT propiamente tal, si tú quieres, es como que no existe. O sea, es una red neuronal que las redes neuronales uno las entrena y generan cosas, es como que uno setea un montón de parámetros, no es realmente un programa. Y eso es, digamos. Entonces, toman sus decisiones, detectan estos patrones y generan este código a su manera. Escribir eso de otra forma, no sé siquiera si un ser humano podría hacerlo, porque al final tú no estás entendiendo tampoco lo que él hace, digamos, ¿no? De acuerdo, Jo. Muchas gracias por esta charla. De verdad, muchas gracias porque en verdad cuando lo invitamos se demoró solamente un par de minutos en decir sí, voy. Así que les pido a todos un muy fuerte aplauso para Jo. Muchas gracias.